Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche tenemos la oportunidad de platicar, de conversar con Juliana Meneses Orduño. Ella es coordinadora académica del segundo Festival Internacional de Danza Buto en América Latina, Cuerpos en Revuelta. Justamente hablaremos sobre este espacio artístico que se vivirá entre el 15 de mayo y el 2 de junio, entre muchos otros lugares, en el Museo Universitario del Chopo, que es el epicentro de este festival. Juliana, qué gusto que nos visites esta noche. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos de esta danza buto, ¿qué es para quienes no la conocen? Bueno, la danza buto es una danza que surge en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Su principal fundador, Hijikata Tatsumi, tiene muchas premisas, pero creo que podríamos resumir la danza buto, lo que es para nosotras como compañía Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual, es que es la búsqueda de un lenguaje expresivo del cuerpo. Entonces, eso es lo que significa para nosotras y por eso hemos realizado muchas investigaciones alrededor del cuerpo. Y es por eso que hemos invitado a diferentes maestros japoneses para realizar residencias escénicas en nuestro país. Y bueno, el Festival Cuerpos en Revuelta forma parte de este proyecto que está apoyado también por el FONCA y en colaboración con el Museo Universitario del Chopo. ¿Cuál es la fuerza que descubren a través de esta disciplina del cuerpo? ¿En qué se convierte el cuerpo? ¿Es en el medio? ¿Es en el mensaje? ¿Es en la fuerza? Por favor, descríbenos cómo es que ustedes se reencuentran con el cuerpo a través de esta danza. Pues el cuerpo es un medio, este tipo de danza es diferente a cualquier otro tipo de danza contemporánea o tradicional. Se basa a través de imágenes y de sensaciones. Entonces lo que busca la danza buto es encarnar en el cuerpo estas imágenes y estas sensaciones y pues bueno, para eso hay un trabajo, un entrenamiento bastante fuerte, bastante intenso en el que uno tiene que estar abierto a la sensibilidad, a la escucha de los compañeros, de uno mismo, es poder, digamos, ir hacia dentro del propio cuerpo y conocer su oscuridad, pero también la luz, ¿no? Oscuridad en el sentido de viajar a lo profundo del cuerpo. ¿Es una especie de catarsis? En algunos momentos sí llega a suceder la catarsis, pero hay que estar totalmente consciente, ¿no? De que es una danza, no es... No es más allá, es un asunto estético. Es un asunto estético. Y nada más. Cuéntanos de este festival, es la segunda ocasión, segundo año consecutivo y crece en todos aspectos, en actividades, en visitantes, en oferta. Por favor, compártelo con nosotros. Sí, bueno, este año se realizará del 15 de mayo al 2 de junio en el Museo Universitario del Chopo, como ya lo habíamos mencionado. Tendremos 4 invitados japoneses, que es Atsushi Takenouchi, Takao Kawaguchi, Makiko Tominaga, y me falta uno más. Pero son 4 figuras fundamentales. Taketeru Kudo. Y de gran importancia, ¿no? Sí, de gran importancia. Taketeru Kudo ya nos ha visitado, el año pasado nos visitó también Makiko Tominaga, y bueno, cada uno de ellos tiene una visión diferente de la danza buto, ¿no? Entonces es interesante conocer a través de los talleres que ellos van a impartir cuál es la visión de la danza buto que ellos nos vienen a compartir. Además de este taller habrá laboratorios, un conversatorio, funciones. Sí, el conversatorio es sobre variaciones buto, que es una convocatoria que está abierta a artistas mexicanos cuyo lenguaje esté basado o influenciado en la danza buto. Entonces, no tiene que ser el 100%, puede ser una influencia. Exacto, exacto. Es más libre, ¿no? Pero sí tiene que haber cierta influencia, ¿no? de la danza buto en esta búsqueda corporal de los artistas mexicanos. Entonces, esta convocatoria está abierta a partir de ahora hasta el 9 de abril. Y bueno, los seleccionados van a tener la oportunidad de participar en el festival, en una función, junto con los artistas japoneses. Entonces es una gran oportunidad para los artistas mexicanos. Sí. ¿Hay actividades fuera del Museo Universitario del Chopo? ¿Todo se concentrará ahí? Bueno, va a haber una demostración de un resultado de taller de Atsushi Takenouchi que se llama Las 4 estaciones de la vida.
Esta demostración va a ser en el Monumento a la Qué Revolución. extraordinario, esta Ajá. Plaza de la República. Sí, esto va a ser Imponente. el 17 de mayo. Ajá. El 17 de mayo en el Monumento a la Revolución. Y bueno, la apertura la va a ser La Noche del Mundo, que es una obra artística de laboratorio escénico. Esto va a ser el 18 de mayo en el Museo Universitario de Chopo. Y bueno, con esto abriremos el festival. Juliana, ¿este festival es solo para los conocedores del buto, quienes gustan de él, o es una oportunidad para quienes jamás han tenido un intercambio de acercarse, conocerlo y quizás quedar cautivados? Yo creo que es una ventana para todos aquellos que no la conocen y de hecho creo que es excelente si no la conocen que por favor se acerquen. Muchas personas que se acercan a nosotros, pues bueno, no conocían la danza buto, ¿no? Entonces la ven y les fascina, o sea, tanto músicos como pintores, como incluso médicos, o sea, Sí. psicólogos, etcétera, han estudiado la danza buto de una manera bastante apasionada, ¿no? Entonces es ideal para todo público. Repítenos por favor las fechas y dónde podemos acercarnos a ustedes para conocer la programación en todas las actividades. Bueno, tenemos la página oficial del Museo Universitario del Chopo, que es Cuerpos en Revuelta, y también tenemos nuestro Facebook, que es Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual, y bueno, ahí van a poder acceder a toda la información de las funciones, de los talleres, que tenemos paquetes de 3 talleres y de 5 talleres muy económicos. Hasta el 24 de mayo, hasta el 24 de marzo cierra nuestra primera tarifa. Entonces, para todas aquellas personas interesadas en la danza buto, pues por favor escríbanos, mándenos un correo, también danzateatroritual@gmail.com y Facebook y Cuerpos en Revuelta. De aquí al viernes, ya no tenemos que despedir, pero en una frase, ¿cómo describirías tú en lo personal, a partir de tu experiencia, la danza buto? Pues es una posibilidad de encontrar mi propio lenguaje corporal. Pues Juliana, muchas gracias por esta invitación y mucho éxito en todas las Muchísimas actividades. gracias. Al contrario. Gracias.